A mí me gustaría centrarme el día de hoy en la experiencia de los mecanismos del sistema interamericano en lo que tiene que ver con el trabajo de defensoras de derechos de las mujeres. Y voy a compartir un poco experiencias, pero también lecciones aprendidas. O sea, lo que nosotros hemos ido captando de la información que ustedes han traído ante el sistema, de la información que hemos recopilado a través de la implementación de los distintos mecanismos que ofrece el sistema interamericano. Y también me gustaría mucho escuchar de ustedes. O sea, yo creo que para nosotros mucho del trabajo del sistema está orientado a apoyarlas a ustedes. O sea, en su trabajo de defensa. O sea, nosotros entendemos que su seguridad, la integridad de su trabajo y realmente la legitimación de su trabajo es fundamental, o sea, no solamente para los derechos humanos en general, pero para el sistema interamericano en general. En cuanto al sistema interamericano en general, a mí me gusta describirlo como un sistema que tiene una serie de componentes y mecanismos que se pueden usar para avanzar la protección de los derechos humanos. Y me parece que aumenta e incrementa mucho más la efectividad del sistema cuando se tratan de usar distintos mecanismos en combinación para abordar distintas situaciones. Entonces, probablemente en mi presentación voy a estar combinando distintos mecanismos en vez de hablar necesariamente de los mecanismos de forma individual, porque creo que en el caso de defensoras de derechos humanos específico es muy importante no ver a los mecanismos como aislados o ad hoc. Cuando estamos hablando del sistema interamericano, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, que tiene estos 35 estados miembros, incluyendo toda América Latina, todo Caribe, todo Estados Unidos y todo Canadá. Y dentro de este órgano político, la Organización de Estados Americanos, se ha creado este sistema interamericano para monitorear y avanzar la protección de los derechos humanos en el hemisferio. Cuando hablo de sistema, hablo de la Comisión y de la Corte. Son dos órganos y es importante entender la diferencia porque los dos desempeñamos mandatos bastante distintos, a pesar de que el trabajo se complementa bastante. Yo personalmente trabajo como abogada en la Comisión en Washington, D.C., pero la Corte está basada en Costa Rica. La Comisión trabaja más como un órgano cuasi judicial, no es un tribunal de derecho, no es una corte de derecho, la Corte sí. La Corte emite sentencias, emite unos fallos vinculantes con órdenes específicas para los estados. La Comisión tiene una variedad más grande de mecanismos. Bueno, empezando con el sistema de peticiones individuales. Es un sistema con una legitimación bastante amplia, o sea, puede presentar peticiones, ya sean personas individuales, organizaciones, eso es importante que lo sepan, como dice, se trabajan en la defensa de derechos humanos, y usualmente cuando se presentan peticiones ante el sistema es para alegar violaciones de distintos derechos consagrados en los instrumentos del sistema interamericano. Y cuando hablo de los instrumentos del sistema interamericano, hablo de la Convención Americana, de la Convención de Belén do Pará, que fue mencionada anteriormente. Nosotros sabemos que el marco internacional tiene estos instrumentos fabulosos, o sea que nosotros también aplicamos, que lo usamos de referencia. Sin embargo, es bien importante entender que la Comisión no se puede fallar, no puede fallar una petición bajo esos instrumentos, lo falla bajo los instrumentos del sistema interamericano. Entonces, cuando les hablo de los casos, estoy hablando de casos más fallados bajo la Convención Americana, la Convención de Belén do Pará, pero siempre usan la CEDAW, los convenios también como referencia a la hora de fallar. Cuando se presentan peticiones individuales, es importante también saber que hay un requisito de agotamiento de recursos internos. Esto es un sistema supranacional de protección. Se supone que es una segunda avenida, se supone que el Estado involucrado tenga una oportunidad de abordar la situación que se está presentando ante una instancia internacional. Entonces es bien importante entender eso de ese mecanismo en general. Pero también hay excepciones y podemos hablar un poco de eso más adelante. Aparte de este sistema de peticiones individuales, también tenemos medidas cautelares. Les comento, esto es un mecanismo que es bien importante que lo conozcan si están trabajando como defensoras, porque es el mecanismo más urgente, más inmediato, más rápido que tiene la Comisión. No tiene los requisitos de agotamiento que tiene el sistema de peticiones y casos individuales, y mi colega Jorge Mesa, que va a estar aquí en la tarde, va a hablar específicamente de ese mecanismo, y es bien importante que lo tengan en mente, y es para casos urgentes, graves, irreparables, y se ha usado
para proteger la actividad de distintas defensoras de derechos de las mujeres en distintos países, y de eso vamos a hablar a la brevedad. También la comisión realiza visitas in loco y visitas de trabajo y publica informes. Se han publicado distintos informes, por ejemplo, de la situación de México, de la situación de Colombia y de la situación de otros países. También publicamos estudios de temas específicos. La comisión ha emitido una serie de estudios sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, y es importante que los conozcan, dos en particular, pero también ha emitido una serie de informes sobre temas relacionados con derechos de las mujeres y sobre todo temas relacionados con violencia y discriminación. Y se lo menciono porque creo que es bien importante para entender lo que está pasando y la situación de riesgo que enfrentan las defensoras de derechos de las mujeres en la región. Es muy importante entender lo que enfrentan las mujeres en general. O sea, yo creo que es bien difícil dividir esas dos realidades. Entonces, cuando les hablo de los mecanismos del sistema y cuando están pensando en qué usar dentro del sistema, creo que es bien importante no solamente tratar de usar lo que tiene el sistema sobre defensoras, pero también los estándares del sistema sobre derechos de las mujeres en general, porque hay muchos estándares que son aplicables también a la situación de defensoras. La CIDH también convoca audiencias en el marco de sus periodos de sesiones. En el marco de este periodo convocó 7 audiencias de distintos países de Mesoamérica, pero también convoca audiencias en Washington, D.C., en su sede, y esto ha sido un mecanismo muy usado para informar a la CIDH sobre la situación de defensoras y los riesgos específicos que enfrentan las defensoras. Y también tiene la facultad de publicar comunicados de prensa y de hacer solicitudes de información en situaciones de gravedad. Es bien importante entender que el tema de género es nuevo para el sistema interamericano. O sea, el sistema interamericano empezó recién a fallar sobre temas de género en 1994 con la Convención de Belén do Pará. Y nosotros tenemos mucho que agradecerle a la Convención de Belén do Pará, porque la Convención no solamente tiene un texto muy importante, pero también insertó el tema de género en muchos sentidos en la Comisión. Entonces, sí, la Comisión tiene una rueda de pronunciamiento sobre derechos de las mujeres y sí tiene una rueda de estándares sobre los derechos de las mujeres que es importante conocer, pero es importante entender que esa rueda es gradual y es creciente y todavía está en desarrollo. Pero sí hay unos estándares muy importantes que se han estado desarrollando, no solamente en las decisiones de la Comisión, pero también en las decisiones de la Corte, que es bien importante tener conocimiento de ellos porque son posibles herramientas para ustedes. Me gustaría enfocarme en particular en el caso que está ante la Corte en este momento. Es el caso de Ana Teresa Ayarse y otras contra Colombia, mejor conocido como el caso de la Comuna 13. O sea, y es sobre 5 defensoras en Colombia que han confrontado un patrón de hostigamientos y amenazas y actos de violencia que han llevado hasta la muerte de una de ellas en un contexto conocido de conflicto armado que sabemos que ha durado por lo menos 50 años, incluyendo acciones no solamente de autoridades estatales, pero también de los distintos grupos que conforman el conflicto armado en Colombia. Para nosotros es un caso sumamente importante porque es el primer caso que realmente se enfoca más en la situación de defensoras y habla más de este contexto de discriminación y lo que estaba hablando es sobre estereotipos, o sea, de cómo cuando una mujer es defensora de derechos humanos y derechos de las mujeres desafía, o sea, lo que es la concepción social de cómo debe actuar una mujer, o sea, de cuáles son los patrones que debe seguir una mujer y cómo eso aumenta el riesgo, y esta combinación entre el sexo y la condición de defensora y cómo esto te incrementa las dimensiones del riesgo a la actividad defensorial. Es muy importante también conectar todo esto con el problema de impunidad, y para nosotros eso está muy claro en el caso, en la decisión de la Comisión, de que no solamente es el problema de violencia, pero también cuando este tipo de actividad, hostigamientos, amenazas, y atentados contra distintos derechos se reportan ante las autoridades, usualmente estos casos terminan en impunidad. O sea que hay un problema también de acceso a la justicia y el mensaje social que se está mandando es que esto no es importante abordar, o sea, de que esto no es un problema prioritario. O sea, y para nosotros eso repite las violaciones contra los derechos de las mujeres. En cuanto al sistema de medidas cautelares y ejemplos, o sea, donde más ha fallado la Comisión sobre medidas cautelares es relacionadas con defensoras en México, Colombia, Haití,
Nicaragua, El Salvador, entre otros países. Y muchos de los pronunciamientos de la CDH sobre medidas cautelares se han centrado en contextos específicos que están generando unos riesgos. O sea, por ejemplo, la situación de la búsqueda de justicia en el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo. La situación de conflicto armado en Colombia, por ejemplo. Todos los problemas de derechos humanos que se generaron en Haití, por ejemplo, después del terremoto del 2010. O sea, muchas de estas medidas han sido muy contextuales en ese sentido. Un hilo conductor, o sea, yo diría, dentro de estas medidas, y una de las lecciones aprendidas más importantes de nosotros es que nosotros como comisión, nosotros monitoreamos el cumplimiento de medidas. Entonces tenemos muchas reuniones con el Estado y con las partes. Y yo no les puedo explicar lo interesantes que son estas reuniones, porque muchas veces los estados te sorprenden. Tú tienes estados que están en completa negación, que no entienden la gravedad de lo que está pasando, que no entienden la seriedad de lo que está pasando. Pero sí hay muchos estados que te dicen, yo quiero proteger, yo tengo un sistema de protección, ahora yo no entiendo lo que es una perspectiva de género, yo no entiendo lo que es protección diferencial. O sea, ¿qué es una perspectiva de género? Que te ponga una policía mujer. ¿Eso es perspectiva de género? O sea, ¿qué es una perspectiva diferencial? Y nosotros lo que hemos aprendido es que hay que capacitar mucho, hay que hablar mucho con los estados, hay que documentar mucho, hay que explicar mucho lo que es esta perspectiva de género a nivel práctico, porque hay muchas dudas y mucho desconocimiento. Y desconocimiento no solo de los estándares, pero de lo que es una perspectiva de género. En cuanto a informes temáticos, les quería mencionar los dos informes de defensoras y defensores, o sea que yo creo que puede ser una herramienta importante para ustedes. Y sí habla mucho de este doble riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos y derechos de las mujeres, o sea, por ser defensoras, o sea, por su sexo, y también muchas veces por las causas que persiguen. O sea, por ejemplo, las defensoras de derechos sexuales y reproductivos y de distintos temas, o sea, que pueden enfrentar problemas de criminalización, por ejemplo, hostigamientos, amenazas, etc. O sea, que creo que puede ser un informe importante, una buena herramienta para ustedes, y este informe también destaca esta noción de la necesidad de abordar este contexto estructural de discriminación y también el problema de impunidad. Y también me gustaría como cerrar hablando de audiencias temáticas. O sea, yo creo que uno de los mecanismos que probablemente pueden ser más efectivos ante la comisión es el mecanismo de las audiencias, porque les da la oportunidad de informar y de capacitar también a los comisionados sobre riesgos específicos que ustedes están enfrentando como defensoras. Y nosotros tenemos por lo menos una audiencia al año dedicada a distintas situaciones que están enfrentando defensoras y defensores de derechos humanos. Para darles un ejemplo, en marzo de este año hubo una audiencia en que participaron un número de defensoras de Mesoamérica, algunas de ellas están aquí, o sea, y fue una audiencia muy buena, muy importante para la comisión, porque entendieron mejor cuáles son los riesgos que están enfrentando las defensoras en Mesoamérica, y también cómo se vincula este tema a los 20 años de la Convención de Belén do Pará. O sea, cómo, a pesar de que las defensoras no están mencionadas en la Convención de Belén do Pará, esta convención sí tiene cobertura, o sea, de las mujeres defensoras y su actividad y cuáles son los riesgos generados. Eso se los comento porque es un mecanismo que está ahí también para usar. Voy a concluir, pero estoy acá todo el día en caso que tengan cualquier pregunta, cualquier duda, yo estoy a disposición. Yo sé que el trabajo que ustedes hacen es sumamente complejo. Nosotros respetamos increíblemente el trabajo que hacemos, y la idea es, como quien dice, que también seamos un recurso y que podamos ayudarlas de alguna manera en lo